¿Y qué rentabilidad? Capacidad de generar utilidades. Por lo tanto, si su negocio no les da utilidades, diría mi papá, dedícate a otra cosa, hijo. Neta, dedícate a otra cosa. No puedes estar perdiendo. Y es cuando vienen los problemas. ¿Por qué razón? Porque los socios, si hablamos de una persona moral, mete dinero. ¿No es cierto? No hay para pagar la nómina, no te preocupes, inyecta dinero. No hay para pagar los gastos fijos, no te preocupes, mete dinero. Ahora pregúntense, ¿de dónde saca el dinero el socio? ¿Se explicó? Ahora, en materia fiscal igual también hablamos de los elementos del tributo. ¿Queda claro? ¿Y cuáles son los elementos del tributo? Sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, y me falta uno, época de pago. Si falta uno de esos elementos del tributo, el tributo como tal o la contribución es inconstitucional. ¿Por qué? Porque falta un concepto y no puedo pagar un impuesto. No debo de pagar un impuesto. ¿Sí me explicó? Ahora, ¿dónde empiezan los problemas? Que ustedes hacen contabilidad creativa y pagan impuestos donde no tienen que pagar o no pagan impuestos cuando deben de pagar. Ese es el gran problema. Por ejemplo, algo que yo siempre he dicho, díganme en esa clasificación de contabilidad que les acabo de decir, díganme dónde encaja, por ejemplo, el anticipo de clientes. ¿Cuenta de balance o cuenta de resultados? Cuenta de balance. Ahora resulta, vean, que el pasivo, que es el anticipo de clientes, paga impuestos. ¿Queda claro? Es donde revolvemos las cosas. Es donde, por ejemplo, las constructoras, ¿de acuerdo? No terminando una obra, pagan impuestos. ¿Y qué están vendiendo? Nada. Nada están vendiendo. Mientras yo no termine de construir, no estoy vendiendo aire, estoy vendiendo nada. ¿Queda claro? Sin embargo, bueno, pues hacemos caso al fisco. ¿Queda claro? Ahora, partiendo de esas premisas, desde luego, pues deben tener muy presente un concepto en materia fiscal que dice, y hoy lo resalto en materia civil, que dice, la ignorancia de la ley no te exime de su aplicación. ¿Me expliqué? Ahora, si bien es cierto esto, ¿por qué lo menciono? Porque la responsabilidad de entrada es del contribuyente. ¿Sí me explicó? Sin embargo, nosotros como contadores, asesores, consultores, auditores, abogados, podemos tener una relación directa con el contribuyente. Hay una disposición que muchos utilizamos de manera genérica que dice, bueno, aplica el código. El código se aplica, ¿de acuerdo? De acuerdo al artículo 1 del Código Fiscal de la Federación, cuando una norma no está tipificada en el texto de una ley. Por eso el código en su artículo 1 dice, el código fiscal se aplica en su defecto. Y nosotros en la jerga fiscal, ¿cómo lo llamamos? Supletorio, ¿no es cierto? Pero la técnica me dice, aplica el código en su defecto. No viene algo precisado en la ley, toma el código. ¿Queda claro? Así se debe de entender la norma fiscal. ¿Queda claro? Y desde luego, pues vamos a ver muchas cosas que se van a sorprender, ¿de acuerdo? Entonces, dicho eso, y espero me disculpen que sí agregué muchas laminitas, más o menos unas 10, 12, tómenle foto o después les mandamos el material para que vean que estamos en el ajo del tema. El tema a propósito se llama impuestos para no fiscalistas y contabilidad para no contadores, ¿de acuerdo? Si alguien tiene dudas y que no me conozca o que tengan alguna incertidumbre, con mucho gusto pregúntenme, ¿de acuerdo? Sale, bien. Yo una vez fui a dar un curso a una universidad que últimamente me ha gustado mucho, ir a dar conferencias, y se me ocurrió esta lámina. Si realmente te gusta lo fiscal, vean, ¿qué es lo menos que tienes que saber en materia fiscal? Y es donde vienen los problemas. Vean, de entrada, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Si alguien se pregunta, y simplemente es a título de ejemplo, ¿por qué pagamos impuestos? La respuesta, ¿dónde está? En la Constitución. Seguramente han escuchado artículo 31, fracción cuarta, donde dice, vean, todos los mexicanos, ojo, estamos obligados, ¿de acuerdo?, a sufragar el gasto público. ¿Queda claro? Y es esa obligación de todos los mexicanos, donde se ve, pues precisamente en la Ley de Ingresos de la Federación, cuánto es lo que se va a recaudar, en el presupuesto de egresos, cuánto va a gastar el gobierno federal, y desde luego en el manejo de las finanzas públicas. ¿Sí se entendió? Porque si alguien se pregunta, oye, ¿dónde están mis impuestos? En las autopistas. ¿Dónde están mis impuestos? En las escuelas. ¿Dónde están mis impuestos? En las, por ejemplo, oficinas de salud, etcétera. Estoy poniendo ejemplos al azar.
¿Sí queda claro? Ahí están los impuestos. El problema es que no los vemos o no los queremos ver. ¿Queda claro? Sin embargo, hoy el impuesto, una característica de los impuestos, más no de las contribuciones, porque obviamente las contribuciones como concepto es la especie, los impuestos es el género. ¿Sí me explico? Es decir, las contribuciones es el todo, los impuestos es una partecita. Una característica de los impuestos es impersonal, no va dirigida a nadie en particular. ¿En dónde ustedes deben de saber si causan o no impuestos? Cuando dice el texto, que ya lo veremos, cuando estén en la situación jurídica o de hecho que prevé la norma fiscal. Y vean la importancia, Por ejemplo, renta que grava, ingresos. La ley del IVA que grava, actos o actividades. La ley federal del trabajo que persigue o cuál es su objeto, regular la relación laboral. El código de comercio que regula, regular actos de comercio. ¿Sí me expliqué? Es donde tienen que ustedes establecer dónde estamos parados para ver si estamos cumpliendo o no. Ahora, cuando dije, vean, y son de las preguntas que se tienen que hacer. Oye, Toño, acabas de decir que la Constitución establece la obligación de todos los mexicanos a pagar impuestos. Vean qué sencillez, Sin embargo, pueden haber personas que vienen a México y pueden trabajar, ¿de acuerdo? Pero son extranjeros. Entonces la pregunta sería, oye, entonces ¿dónde la ley obliga al extranjero a pagar impuestos? Sencillo, ya no voy a la Constitución, me voy a la ley reglamentaria, y una ley reglamentaria es la ley del ICR. Porque la ley del ICR a nivel federal me dice, los residentes en México o los residentes en el extranjero, y vean, ya no habla de nacionalidad, habla de residencia, porque es la ley particular. ¿Queda claro? De tal manera que si está un mexicano y tiene ingresos, paga impuesto. De tal manera que viene un extranjero y tiene ingresos, paga impuesto. ¿En dónde? Acá. ¿Sí queda claro? Entonces ahí estamos combinando la Constitución, leyes reglamentarias y ley federal del trabajo. ¿Por qué ley federal del trabajo? Porque la ley federal del trabajo regularmente regula dos tipos de escenarios, ¿de acuerdo? Trabajadores que son mexicanos, pero también regula trabajadores del extranjero. Al final del camino son trabajadores. Seguramente ustedes han conocido, y he puesto de ejemplo muchas veces de mi cremita, y no es albur, Yo trabajé en esta empresa, BDF México, y lo digo con mucho orgullo, asesoré a la parte de recursos humanos. ¿Y por qué menciono esto? Porque regularmente contrata personas por salarios que vienen del extranjero. Alemanes, porque la empresa es alemana, brasileños, colombianos, y están un tiempo acá y se regresan. ¿Dónde creen que debo de estudiar para saber el tratamiento en materia de migración? Busquen ley punto 6. ¿Y por qué es importante todo esto? Porque de acuerdo a la ley de inmigración, si no vienen de manera, de la característica que prevé la ley, que ya lo vamos a platicar, sorpresa, no se puede configurar una relación laboral. ¿Por qué? Porque no esté internado de manera correcta a territorio nacional. No sé si queda claro. En otras palabras, no puedo contratar a alguien que no tenga permiso para trabajar o para obtener ingresos. ¿Queda claro? Entonces ahí tenemos que ver las características del migrante para ver si califica o no califica. ¿Se entendió? Entonces, para no retrasar muchos, ¿qué es lo que debo de conocer? Ya decía, leyes reglamentarias, ley federal del trabajo, ley del seguro social, que ahí es otro temazazo, Y hoy por hoy también un tema que está de moda es cómo le pago a los trabajadores. A los trabajadores, pues que para que sea trabajador, y creo que muchos de los que estamos aquí cobramos por nóminas, muchos, o pagamos nómina, dependiendo. ¿Sí me explicó? ¿Cuál es la característica para que yo aplique seguro social que va de la mano con la ley federal del trabajo? La característica son tres elementos. Primer elemento, que la prestación sea personal. Segundo elemento, que sea subordinado, que curiosamente no viene definido en la ley federal del trabajo. Y tercer elemento, que se le dé una remuneración. Por lo tanto, si una persona que contratan ustedes califican con esos tres elementos, se le debe de pagar de manera obligatoria como trabajador. Ahora, ¿dónde están los problemas? Por eso el fisco hoy nos está revisando, de que hay personas que califican esos tres elementos y les pagan por honorarios, mal hecho, o por asimilables a salarios, mal hecho. ¿Sí me expliqué?
O sea, son de las cosas para que no tengan problema con el SAT ni con ninguna autoridad fiscal. Préstame un micrófono aquí si son tan amables, alguien del staff. Por favor, alguien del staff, aquí un micrófono. Ahí viene, porque si les presto uno me regañan. Buenos días. Mi pregunta es, soy la licenciada Juanita. Mi pregunta es, entonces, ¿cómo les debemos de pagar a los trabajadores si no son honorarios y asimilados? Ok, bueno, o sea, no confundir, por eso es importante precisarlo. La ley del trabajo, a título de ejemplo, me dice, o me define mejor dicho, que es un trabajador, artículo 8, y es donde viene parte de la respuesta. Y dice, trabajador, escuchan esto, licenciada, trabajador es la persona física, o sea, yo, que presta a otra persona física, o sea, tú, o a una persona moral, que sea tu empresa, un trabajo personal subordinado. Y otra vez caemos en el tema de subordinación. Y la pregunta sería, ¿y qué subordinación? Dos ejemplos. Deber de obediencia. ¿Qué subordinación? Depender de un tercero. ¿Qué subordinación? Cubrir una jornada de trabajo. Por lo tanto, si yo te pago a ti, Juanita, como asimilables a salario y tienes esos tres elementos, dejas de ser asimilable y te conviertes a trabajador. ¿Sí me explico? ¿Y cómo le tienes que pagar? Por nómina. Y te tienes que dar de alta en el Seguro Social. Ahora, pregúntense, ¿qué son de las cosas que tienen que resaltar? Oye, una empresa tiene 1, 2, 3 o 4 socios. ¿Y por qué digo uno? Porque hay una empresa que se llama SAS. Y puede ser un trabajador, una persona. Déjame tantito un comentario. ¿Y por qué menciono esto? Porque si yo tengo una empresa que tiene 2, 3, 4, 5 socios, no todos son representantes del patrón. Porque va a haber uno, ¿me explicó? Y los demás, si realizan una actividad subordinada, llámese gerente de impuestos, gerente de contabilidad, gerente de finanzas. ¿Sí me explicó? Aunque sean socios, sorpresa, son trabajadores. ¿Sí me expliqué? Por eso la combinación de todas las leyes. Pregunta, por favor. ¿Quedó claro, Juanita? Oh, sale. Venga. Maestro, recuérdame tu nombre, por favor. Buenos días, Elisa. Elisa, adelante. Ya entrando en confianza, dice por favor. Licenciada. Entonces, ¿cómo le pagarían a los maestros las escuelas? Porque yo he visto los recibos que dice salarios asimilados. Ok. Bueno, pues muy mal, ¿verdad? Mira, te comento. Yo desde hace muchos años, y me recuerdo, porque por eso es importante tener buena memoria. En el año 2000, y ven que en qué año estamos, 2025. En el año 2000 había un acuerdo del Consejo Técnico del Seguro Social que decía, trabajadores maestros de la iniciativa privada que elaboraran hasta 15 horas a la semana podían ser no sujetos al Seguro Social. Vean, hasta 15 horas a la semana, no por día, Tere. Sin embargo, en el 2001, ese acuerdo del Consejo Técnico se derogó. Claro. Y entra la máxima del artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo que dice, o que define, mejor dicho, que es una relación laboral y que es un contrato laboral. Y entiéndase relación laboral cuando se presta, otra vez vean, un trabajo personal subordinado, ¿a cambio de qué? De un salario. ¿Queda claro? Y ese artículo no establece periodos. ¿Sí me explico? Yo te puedo contratar por mes, te puedo contratar por quincena, por semana, por día o por hora. Ahora, yo trabajé en mi experiencia profesional muchos años en una universidad que se llamaba entonces, cuando yo estudiaba, Universidad del Vago de México. Hoy no, hoy se llama Universidad del Valle de México. Así lo llamaban, bueno, pues ¿qué quieren? Así lo llamaban. Entonces yo trabajé en Lomas Verdes y vean nada más para contestar tu inquietud. Nada más trabajaba 3 horas los sábados. Nada más, cada sábado. ¿Me explicó? Todo el mes estaba dado de alta en el Seguro Social. Claro, porque la relación laboral estaba vigente. No sé si contesto.
Cualquier situación que hagas fuera de eso, estás incumpliendo la parte laboral, la parte de seguro social, ¿de acuerdo? Y puedes tener un problema en materia fiscal. ¿Sí queda claro? Porque se llama simulación y no sería un gasto estrictamente indispensable. Ojo, quiero que se vayan familiarizando con los conceptos, ¿eh? Si es que hablamos de gente que no es contador y estamos empezando, ¿sale? Bien. Sí, maestro, gracias. Con mucho gusto. Y Venga, por comentario, yo tengo una persona física que, bueno, hasta apenas hoy la tomé en enero, sí. Pero entra una nueva contadora a Mitsubishi, bueno, sin hacer el anuncio, y empieza a regular esa parte que usted está diciendo, porque le pagaban por sueldos y salarios y aparte honorarios. Entonces mucha gente, inclusive mi clienta, dijo que pues ya no le parecían esas situaciones y terminó por dejando el trabajo. Pero es correcto de quien entra, la contadora, a regularizar ese tema por lo que usted nos está explicando. Ahora, fíjense, gracias por el comentario. Vean, otro punto. Yo siempre he dicho y últimamente me ha quedado muy claro, al SAT y al Seguro Social hay que tener respeto. ¿Por qué razón? Nada más a título de recordatorio. Vean, te digo que cuando luego no duermo me pongo a pensar, gira la ardilla. Y por eso por ahí dicen que luego estamos estresados, ¿verdad? Bueno, entonces, en esa parte de insomnio y demás, yo nada más me ponía a reflexionar hoy. Fíjense, y es cierto, más o menos hace 1 año, 2 meses, 1 año, 3 meses, la autoridad fiscal, hablo del SAT, ya me estaba requiriendo a muchos contribuyentes la contabilidad electrónica. La contabilidad electrónica, que prácticamente todo mundo, excepto los recicos y algunas personas físicas, no están obligadas a enviarlas. Y la multa más chiquita son 7,000, la multa más grande 21,000, por no mandar la contabilidad electrónica. La contabilidad electrónica, ¿qué es? Tu contabilidad financiera, los 6 conceptos que mencioné a ese ratito, convertidos en un texto digital. Así es, eso es la contabilidad electrónica. Entonces, aquí llévense la lectura. El SAT ya sabe cómo están registrando sus operaciones. Esa es la lectura, Y hay un artículo en el código, no quiero ser tan técnico. Cuando digo código, siempre entiéndase Código Fiscal de la Federación, porque hay Código Civil. Cuando sea Código Civil, hale la aclaración. Hay un artículo en el código que dice que la autoridad, el SAT, les puede determinar de manera presuntiva ingresos y valor de los actos o actividades. Y tomando en cuenta, ¿qué creen? Su propia contabilidad. Entonces la idea es saber cómo estoy mandando mi contabilidad. Que alguien no siendo contador se puede preguntar, oye contador, ¿y todos estamos obligados a mandar la contabilidad? No. Por ejemplo, yo tengo salarios, no estoy obligado a mandar contabilidad. ¿Me explicó? Yo estoy honorarios, no tengo la obligación de mandar contabilidad. Yo cobro por intereses, no tengo la obligación de mandar la contabilidad. No sé si se queda claro. Soy actividad empresarial, claro. Soy empresa, claro. Inclusive personas morales del título 3. ¿De qué hablo? De las personas morales que son no contribuyentes. ¿Les suena familiar del Teletón? ¿Están obligados a mandar contabilidad? ¿Están obligados o no? Claro que sí, claro que sí. Solamente hay una disposición que dice asociaciones religiosas con ingresos hasta 2 millones de pesos no están obligados. ¿Queda claro? Pero fuera de eso es todo mundo. ¿Queda claro? Ahora, segundo punto, eso viene desde hace año, 2 meses, año, 3 meses. Haciendo un recuento, más o menos hace 8 meses, año pasado, 8 o 9 meses, la autoridad ya estaba mandando diferencias por la DIOT. ¿Y qué es la DIOT? Declaración informativa de operaciones con terceros. ¿Queda claro? Ahora, ¿quién manda esa DIOT? Todos los contribuyentes que causan IVA. ¿Queda claro? Y si no, las multas siguen. Y la multa más chiquita son 15,000, la multa más grande son 30,000, números cerrados, por no mandar la DIOT. Y se tiene que mandar de manera mensual. Ahora, ¿cuál era el problema? El problema es que yo, proveedor, le facturo a mi cliente. ¿Sí me explicó? Le facturo, por ejemplo, 10,000 pesos. Entonces, mi cliente me va a mandar a mí como información al SAT, ¿de acuerdo? Y en teoría me tiene que declarar con 10,000. Pero ¿qué pasa si se le va un cerito de más? Ahí están los problemas, porque él sabe decir, tú estás declarando, José Antonio, 10,000, ¿y qué crees que dice tu cliente? Que le facturas 100,000. Oye, espérame, no es cierto. No sé si queda claro. Entonces dependemos de terceros. Y eso viene hace 8 o 9 meses. ¿Queda claro? Me queda claro, el 6 de noviembre del año pasado, y vean, hace 4 meses, 6 de noviembre del año pasado, el SAT levantó la mano y está requiriendo
poco más de 10,000 contribuyentes, operaciones llamadas PLD. ¿Qué es PLD? Previsión de lavado de dinero. Ley PIORPI. ¿Sí me explicó? De tal manera que si no mandan esos avisos, hoy las multas están a la orden del día. La multa más chiquita, 600,000. La multa más cara, 7 millones de pesos. Vean, porque mucha gente puede realizar operaciones de PLD y no se dan cuenta. ¿Queda claro? Por ejemplo, las agencias de viaje, ahí está un ejemplo, las agencias de autos, ahí está un ejemplo. Operaciones de PLD. ¿Por qué? Porque no pueden comprar autos en efectivo. Venta de obras de arte, ahí está otro ejemplo de PLD, porque no pueden comprar obras de arte en efectivo. Venta de, obviamente, joyería, ahí está otro ejemplo, PLD. ¿Me explicó? Algo más sensato, más práctico. Arrendamiento de bienes inmuebles, ahí está otro ejemplo de PLD. No sé si queda claro. Y los contribuyentes que ofrecen el servicio tienen la obligación de mandar esos avisos. ¿Queda claro? Es cuando el contribuyente me extraña mucho, me dice, oye Toño, cuando tú me platicas eso yo no te entiendo nada. Y vean cómo el empresario sí entiende, Le dice, ¿tienes saldo a cargo? No sé por qué me dice que tengo que pagar, pero dile, ¿tienes saldo a favor? Y lo entiende perfectamente. Dile que no va a pagar impuestos y lo entiende perfectamente. Ahora, hablando de impuestos y volviendo con trabajadores. Cuando ustedes tengan un trabajador, a título de ejemplo, y retengan el impuesto y no lo enteren, independientemente que el gasto no va a tener efecto fiscal, quiere decir que no va a ser deducible, tienen un gran problema en materia fiscal, porque la ley por el Código Fiscal dispone que cuando retengan una contribución y no la enteren en tiempo y forma, están cometiendo un delito de defraudación fiscal. Y aplica para cualquier retención. Honorarios hay retención, arrendamiento hay retención, asimilables hay retención, salarios hay retención, autotransporte hay retención, 4% de IVA, con dedicatoria para unas amigas. ¿Sí me expliqué? Entonces, ¿cuál es la moraleja? La idea es enterar la retenciones en tiempo y forma para que el SAT no me moleste. Ahora, otro ejemplo, aquellos que no son contadores. Cuando yo vendo algo, prácticamente todo causa IVA, con algunas excepciones. Pregúntense, ¿sus lentes causan IVA? Sí. ¿La ropa que traes causa IVA? Sí. ¿La taza donde estás tomando café causa IVA? Sí. ¿El mantel sí? ¿La mesa sí? ¿La alfombra sí? ¿La luz sí? ¿Mis honorarios sí? No sé si queda claro. Con algunas excepciones. Ve con un médico y el médico no te va a cobrar IVA. ¿Se entendió? Pero ven, hasta abusan los pinches médicos. Porque dicen, ¿quieres recibo? Es masiva. Le digo, pues ¿quién te lleva la contabilidad, chaparrito? ¿Sí queda claro? Porque el médico, siendo médico, no causa IVA. Siendo médico, Para eso tienen que acreditarme que tienen título de médico. ¿Queda claro? Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque el IVA, si lo cobran, ese impuesto se considera como un impuesto indirecto y el dinero no es de ustedes. ¿De quién es? Del SAT. Y no lo enteran porque se lo comen. De verdad, yo cobro por honorarios, si no llevara una buena administración, cobro 10,000 más IVA, 11,600. Yo me gasto los 11,600. La pregunta es, ¿con qué dinero le pago al SAT? ¿Sí queda claro? Porque ese dinero, aunque pise su cuenta bancaria, no es dinero de ustedes, es del SAT. Pues ese ejemplo tan sencillo nadie lo entiende. Porque por eso se llama impuesto indirecto. ¿Queda claro? O sea, es lo mínimo que tienen que saber. Ahora, sigo con la lámina, si tienen preguntas, ahora sí que pregunten. Ley del Seguro Social, aquellos que son sujetos de afiliación, ¿queda claro? Código Civil Federal, vean qué sencillo. Y bien, eso me extraña, porque hoy, por ejemplo, háganse una pregunta inocente. Seguramente tienen hijos, sobrinos, nietos, menores de edad, seguramente. O hermanos menores de edad, ¿queda claro? Vean, en materia civil, que ya lo veremos, todas las personas físicas, una vez concebidas, y aquí la pregunta es, ¿desde qué momento soy concebido? Tienen derechos. Tienen derechos. Y un derecho de todas las personas, ¿de acuerdo? Es la capacidad jurídica de goce. Y aquí tienen derecho esas personas
a la vida. De entrada a la vida. Segundo, a la alimentación. Tercero, vestido. Cuarto, educación. Todos tenemos ese derecho. Capacidad de goce. ¿Queda claro? Y las personas que ya tenemos la mayoría de edad o aquellos que se emancipen, la pregunta es, ¿qué es emancipar? Por ejemplo, tú estás muy jovencita. El día que te digan, me quiero fugar con mi novio y me quiero casar, en ese momento te emancipas. Y aunque seas menor de edad, adquieres capacidad de ejercicio. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre capacidad de goce y capacidad de ejercicio? Sencillo, las gentes que tienen capacidad de ejercicio pueden disponer libremente de su persona y de sus bienes. No sé si queda claro. Yo tengo 18 años y me quiero casar y me vale queso. Cásate. Yo tengo 17 años y quiero disponer de mi dinero. Dispón de tu dinero, es tuyo. ¿Sí, claro? Esa es la diferencia. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque la ley del ICR, ¿de acuerdo? Nunca habla de mayoría o minoría de edad, simplemente habla de contribuyentes. Por lo tanto, la pregunta que les quiero hacer, ¿una persona física menor de edad puede ser contribuyente en materia de ICR? Claro. Vean lo que estoy diciendo, es contribuyente de ICR porque tiene un ingreso y paga impuestos. Ahora, y si no sabe, ¿de acuerdo? No te preocupes, seguramente tiene un padre, un tutor o alguien quien ejerza la patria potestad. ¿Sí queda claro? Porque al final del camino el dinero es de él, no de su papá, no de su mamá, no de su abuelo. ¿Sí queda claro? Y ese ejemplo tan sencillo, otra vez, no todo lo entiende. ¿Queda claro? Porque la ley de renta, ya lo vamos a ver, siempre, y la ley del IVA, siempre habla, ¿quiénes son sujetos? Personas físicas y personas morales. No más, jóvenes. ¿Y tú eres persona física? Claro. ¿Tú eres persona física? Claro. Entonces le interesa al fisco. Por eso es importante conocer lo que dice el Código Civil. Ahora, otro ejemplo. Cuando yo hablo, por ejemplo, de persona moral, ¿a dónde me tengo que remitir? Al Código Civil. Ahí menciona quiénes son personas morales. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque la ley fiscal abusa. ¿Y por qué abusa? Porque hay figuras, por ejemplo, fideicomiso, que de entrada es un contrato. Si yo realizo operaciones a través de fideicomiso, el SAT, a través de la ley de renta, dice que ese fideicomiso va a tributar como si fuera persona moral. Es decir, un contrato hoy es persona moral para efecto fiscal. Vean lo absurdo. No sé si queda claro. Porque el Código Civil me dice de manera puntual quiénes sí son personas morales. ¿Queda claro? Más no la ley de renta. Ahora, ¿por qué también menciono esto? Volviendo con la parte contable. En materia de impuestos, y acá hay muchos contadores y muchos fiscalistas, una pregunta que se tienen que hacer es, la ley del ICR, si bien es cierto, grava ingresos. Vean qué simpleza, permite restar gastos o deducciones. Pregúntense lo siguiente, díganme si la ley del ICR o el código o la ley del IVA define lo que es ingreso. ¿Les ayudo? No. ¿Define lo que es gasto? ¿Les ayudo? No. ¿Define lo que es inversión? ¿Les ayudo? No. ¿Dónde me tengo que remitir para saber qué es ingreso, qué es gasto y qué es deducción? Las normas de información financiera. ¿Por qué? Porque hay una jurisprudencia en materia fiscal que dice que la ley fiscal no es diccionario. Y es lógico, porque no es su competencia, no es su objetivo. A la ley de renta no le interesa definir ingreso, costo, gasto y demás, por eso están las leyes particulares. ¿Sí queda claro? La ley fiscal nada más aplícala. ¿Sí nos vamos entendiendo? Cualquier pregunta, por favor, díganme. Ahora, sigo, vean, Código de Comercio. Todos aquellos que pueden realizar actos de comercio. ¿Queda claro? Y un acto de comercio, para efecto fiscal, se entiende como actividad empresarial. Ahora, un ejemplo tan sencillo, volviendo con IVA, vean. Seguramente ya ponía muchos ejemplos. La mesa causa IVA, su coche causa IVA, ¿me explicó? Un local comercial causa IVA, etcétera. Bueno, un ejemplo tan sencillo, vean, en materia de IVA. Si yo compro un bien nuevo, por ejemplo un auto, la agencia siempre me va a cobrar el IVA, siempre. Que hay una máxima, cuando sean operaciones con el público en general, el IVA tiene que estar incluido en el precio de venta.